Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren de maravilla. Hoy tenemos un tema que ha estado en boca de todos, un tema que ha generado muchísima especulación y, sinceramente, muchísima expectación. Hablaremos de Kerem Bürsin y por supuesto de su relación, o lo que sea que esté sucediendo con Hande Erçel. Si han leído bien, el misterio de Kerem y Hande está a punto de desvelarse, o al menos eso es lo que intentaremos arrojar luz hoy. Si son fans de estas dos estrellas turcas, si han seguido de cerca sus carreras, sus proyectos, y sobre todo, sus vidas personales que a menudo parecen estar entrelazadas por la prensa y las redes sociales, entonces este vídeo es para ustedes. Prepárense para un análisis detallado, para escuchar las últimas noticias y para intentar entender qué hay de cierto en todo el revuelo. Y antes de sumergirnos de lleno en este fascinante drama, si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que pulsen ese botón de suscripción. Es completamente gratuito y así se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos, especialmente cuando se trata de las últimas noticias y análisis del mundo del entretenimiento turco. Así que no esperen más, denle a suscribir y acompáñennos en esta aventura. Como les mencioné, el foco de nuestro vídeo de hoy es Kerem Bürsin y las recientes declaraciones que ha hecho, supuestamente, aclarando su relación con Hande Erçel. Sabemos que estos dos actores han sido el tema principal de innumerables titulares, especulaciones y debates en redes sociales durante bastante tiempo. Su química en pantalla en Sen Kalkam fue tan palpable, tan magnética, que rápidamente traspasó la ficción y se instaló en la imaginación de millones de fans alrededor del mundo. Lo que comenzó como una pareja favorita de los fans en la pantalla, pronto se convirtió en objeto de constantes rumores sobre si su relación romántica era una realidad fuera de los focos. Cada aparición pública juntos, cada me gusta en redes sociales, cada comentario sutil era analizado al milímetro, buscando la más mínima señal que confirmara o negara un romance. Y es precisamente en este contexto de incerteza y de deseo de confirmación por parte de los seguidores que Kerem Bürsin ha salido a hablar. El título de nuestro vídeo sugiere que hay una aclaración, y hoy vamos a desglosar qué es exactamente lo que Kerem ha dicho, qué implicaciones tiene y cómo esta declaración podría afectar la percepción pública de su vínculo con Hande. Ahora bien, para entender la magnitud de estas declaraciones, debemos recordar el viaje que Kerem y Hande han tenido en el ojo público. Desde el inicio de Sen Kalkam, su conexión fue evidente. La forma en que se miraban, las sonrisas cómplices, las escenas románticas que parecían tener un toque de autenticidad, todo esto alimentó la fantasía de sus seguidores. La serie fue un éxito arrollador, y gran parte de ese éxito se atribuyó, sin duda, a la química innegable entre sus protagonistas. Los fans, apegados a los personajes de Serkan y Eda, deseaban ver esa magia replicada en sus vidas reales. Y aquí es donde la línea entre la ficción y la realidad comenzó a difuminarse para muchos. La prensa turca, siempre ávida de exclusivas, hizo de Kerem y Hande una de sus parejas favoritas para seguir. Cada salida conjunta, cada viaje vacacional, cada gesto de apoyo era noticia. Y aunque ambos actores en su momento fueron muy discretos y profesionales al abordar estas preguntas, la presión mediática y la insistencia de los fans continuaron. A menudo sus respuestas eran ambiguas, dando lugar a más interpretaciones y alimentando aún más el ciclo de rumores. Los fans, que habían invertido tanto emocionalmente en la pareja de ficción, esperaban con ansias una confirmación o al menos, una explicación clara. En Turquía, la vida privada de las celebridades a menudo se convierte en un tema de interés nacional, y Kerem y Hande, siendo dos de los rostros más populares del momento, estaban inevitablemente bajo esa lupa. Los seguidores de Sen Kalkam crearon comunidades en línea, foros, grupos de fans dedicados a especular sobre su relación. Se compartían fotos, vídeos, se analizaban sus interacciones en entrevistas. Era un fenómeno social en sí mismo, impulsado por el carisma de los actores y la popularidad de la serie. Y luego en algún momento pareció que la relación se había enfriado, o tal vez nunca fue lo que los fans imaginaban. Hubo un periodo de silencio mediático sobre su vida personal conjunta, que también fue interpretado de mil maneras. Algunos asumieron que habían terminado, otros que se estaban tomando un respiro, y algunos más que simplemente estaban siendo discretos. Y es aquí donde entran las recientes declaraciones de Kerem Bürsin. El título nos dice que Kerem aclara su relación con Hande Erçel. Esto sugiere que él ha tomado la iniciativa de poner fin a las especulaciones, de ofrecer una versión oficial de los hechos.
Lo primero que debemos preguntarnos es ¿qué significa aclarar en este contexto? ¿Significa que confirma un romance, que lo desmiente o que simplemente explica la naturaleza de su vínculo? La forma en que un actor de su calibre aborda este tema es crucial. La prensa turca y por extensión los fans, siempre están buscando las palabras exactas, las entonaciones, los gestos que puedan revelar la verdad. Según lo que se ha reportado y lo que podemos deducir de las palabras de Kerem, parece que su intención principal ha sido la de poner fin a la constante presión y a la desinformación que rodeaba su supuesta relación. En muchas ocasiones, cuando se le preguntaba directamente sobre Hande, Kerem mantenía una actitud cordial pero evasiva, enfatizando la amistad y el respeto mutuo que siempre han existido entre ellos, e incluso la admiración profesional. Sin embargo, la marea de especulaciones era tan grande que a veces parecía que estas declaraciones eran insuficientes para calmar los ánimos de los fans más apasionados. Lo que Kerem ha expresado, en esencia, es que él y Hande comparten un vínculo muy especial, una conexión que va más allá de la amistad y que se forjó en las intensas vivencias de grabar una serie tan exitosa y demandante como Senkal Kapm. Él ha destacado en diversas entrevistas que Hande es una persona a la que le tiene un gran cariño y respeto, y que siempre tendrá un lugar importante en su vida. Sin embargo, la clave de su aclaración parece radicar en matizar la naturaleza de ese cariño y esa conexión. No ha sido una negación rotunda de que existiera algún tipo de sentimiento o atracción, lo cual sería muy difícil de negar dada la química que mostraban, pero tampoco ha sido una afirmación explícita de que hayan tenido una relación romántica formal y establecida de la manera en que muchos fans imaginaban. Él ha preferido enfocarse en la profunda amistad y en la camaradería que los une. Kerem ha dicho en repetidas ocasiones que Hande es una colega y una amiga a la que valora enormemente. Que comparten valores, que se entienden bien a nivel profesional y personal, y que esa conexión les permitió crear esa magia en pantalla. Y es precisamente esta ambigüedad controlada la que ha mantenido viva la llama de la especulación. Cuando un personaje público dice somos muy buenos amigos y nos queremos mucho, para la mayoría de los fans, esto es un código para decir, algo más hay aquí. Y Kerem, de manera muy astuta, parece haber decidido mantener esa puerta entreabierta, pero sin dar detalles concretos que pudieran ser malinterpretados o que comprometieran su privacidad. Una de las declaraciones que más resonó fue cuando Kerem enfatizó que lo importante es el respeto y el cariño que se tienen, independientemente de cómo la gente lo interprete. Esto sugiere que él es consciente de las expectativas del público, pero que su prioridad es ser honesto sobre la naturaleza de su relación sin sentirse presionado a encajar en un molde preestablecido por los fans o los medios. Ha intentado con estas palabras redirigir la atención hacia el respeto mutuo y la amistad genuina, en lugar de alimentar la narrativa de un romance apasionado que, si bien pudo haber existido en algún grado o en algún momento, no es la etiqueta principal que él desea imponer a su vínculo con Hande. Además, hay que considerar el contexto cultural. En Turquía, la discreción en la vida privada de las celebridades es muy valorada. Aunque los fans aman estar al tanto de los detalles, también hay un respeto implícito por el espacio personal de los artistas. Kerem Bürsin, siendo un actor experimentado y consciente de su imagen pública, probablemente está navegando estas aguas con mucho cuidado. Su objetivo es probablemente tranquilizar a sus seguidores más fieles, mantener una buena relación con la prensa y sobre todo, proteger su vida privada y la de Hande. Si analizamos las palabras exactas de Kerem, que a menudo se resumen en somos buenos amigos, nos queremos, pero no hay nada más que eso, o tenemos un vínculo muy especial, pero es complicado de explicar y prefiero mantenerlo en privado, podemos ver una estrategia muy clara. Por un lado, reconoce la conexión especial que tuvo con Hande, validando así las percepciones de los fans. Por otro lado, utiliza la ambigüedad y la apelación a la privacidad para evitar comprometerse a una definición que podría ser más adelante difícil de mantener o que podría herir sensibilidades. En resumen, la aclaración de Kerem Bürsin sobre su relación con Hande Erçel no ha sido una declaración de amor pública ni un desmentido categórico de que alguna vez hubo algo más que una amistad. Más bien, ha sido un intento medido y estratégico de definir su vínculo actual como una profunda amistad, marcada por el respeto mutuo y el cariño, forjada en las intensas experiencias de su trabajo juntos. Él ha optado por enfocarse en la calidad de la conexión humana y profesional que comparten, en lugar de etiquetarla con términos románticos que podrían generar expectativas irreales o presiones innecesarias.
Con estas palabras, Kerem busca poner fin a la constante especulación y a la presión mediática, permitiendo que su relación con Ande se desarrolle en un espacio más privado y respetuoso. Ha intentado dar una respuesta que sea honesta desde su perspectiva, pero que a la vez proteja su vida personal. Y es precisamente esta honestidad matizada, este equilibrio entre reconocimiento y reserva, lo que sigue generando debate. ¿Es realmente solo una amistad especial? ¿O hay algo más que Kerem prefiere mantener en las sombras? La respuesta al final reside en la interpretación de cada uno y en la confianza que depositemos en las palabras de los propios protagonistas. Lo que sí es innegable es el cariño y la admiración que ambos se tienen, y eso, en sí mismo, es un vínculo valioso. Y así llegamos al final de nuestro vídeo de hoy, explorando las recientes declaraciones de Kerem Bürsin sobre su relación con Hande Erçel. Hemos intentado desglosar qué ha dicho exactamente, el contexto de estas declaraciones y qué implican para el futuro de su vínculo, al menos en la percepción pública. En esencia, Kerem ha optado por definir su relación como una profunda amistad, marcada por el respeto mutuo y un cariño especial, fruto de las intensas experiencias que vivieron trabajando juntos en Senkalkam. Ha buscado poner fin a la especulación constante, apelando a la privacidad y a la naturaleza genuina de su conexión. Esperamos que este análisis les haya resultado esclarecedor e interesante. Sabemos que la vida de estas dos estrellas turcas genera mucha curiosidad y debate, y nos encanta poder traerles la información más detallada y analizada posible. Antes de despedirnos, me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan de las declaraciones de Kerem? ¿Creen que ha aclarado realmente las cosas, o que ha dejado la puerta abierta a más interpretaciones? Déjenme sus pensamientos y comentarios en la sección de abajo, me encantaría leerlos y poder interactuar con ustedes. Su participación es lo que hace que este canal sea tan especial. Y si disfrutaron de este vídeo y les pareció informativo, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares o con cualquier persona que también sea fan de Kerem y Hande. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, los invito una vez más a suscribirse a nuestro canal. Pulsen ese botón de suscripción y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Gracias de corazón por acompañarnos hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.